Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Bueno, soy Juan del Futuro y vengo únicamente a deciros que este vídeo va a ser un poco rayante porque han habido algún fallo técnico que iréis viendo. La voz de Irra es un poco rara, los gráficos no son los que estáis acostumbrados, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ahora sí, dentro vídeo. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos, ya después de una semanita de parón y todo, Semana Santa, de nuevo a la Orquesta de la Jornada. Muy buenas, Irra. Muy buenas, ¿qué tal? Se guardan unas imágenes, pero ahora traemos las imágenes de la jornada, traemos los pasos a la jornada Tofu, porque ya todas las ligas están casi resueltas. Como siempre, vamos a empezar rápidamente, sin perder mucho tiempo, con estos teloneros. Empezamos con la Premier League y la Premier League está prácticamente sentenciada. El Arsenal ya va primero, están todavía con el tema de copas y demás. El Arsenal sufrió una derrota bastante dura frente al Soton y quedó eliminado de FA Cup, así que ojo, cuidado cómo puede afectar la moral, sobre todo ya de cara a Champions, pero el Arsenal parece que tiene bastante encaminado ese título liguero en Premier League. Le sigue el Manchester United, el Manchester City con un partido menos, tiene 61, podría ponerse a tan solo 6, pero ya veo complicado una remontada de los Citizens. Sigue United, Aston Villa, el Liverpool ya se aleja de puestos europeos en Champions con 49, aunque seguramente desde la quinta plaza. El Chelsea se sitúa sexto con 48 y el descenso está el Tottenham peleando, agarrándose a un clavo ardiendo, 30 puntos, un puntito menos lo tiene el West Ham de Paco Gémez, ahí representando casta española. El Burnley lo tenemos 19º con 20, ya prácticamente está pensando el año que viene en Championship, y lo mismo que los Wolves, que han ganado 2 de sus últimos 3 partidos, pero que aún así se sitúa con 17 puntos y parece que también está pensando ya en la temporada 26-27 en segunda división. Mira cómo está el panorama, ¿eh? Espectacular. Tampoco penséis que la Bundesliga es muy diferente, porque en la Bundesliga En la tenemos Liga que. Soja, ¿no? En la Bundesliga tenemos que hablar de nuevo de Bayern Múnich gana su partido, Borussia Dortmund gana su partido, pero mientras que esto siga pasando, pues nos encontramos con la misma situación. 9 puntos de diferencia entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Bayern Múnich, pues prácticamente ya tiene el título de liga garantizado. Y aquí, pues claro, se encuentra en una situación bastante curiosa porque los 6 primeros van a competición europea. Lo curioso es que podemos decir, bueno, hay una lucha por ver quién entra a esos puestos europeos. Bueno, entre ellos están muy pegados, ¿vale? Pero del sexto, que es la última plaza de competición europea, que son 49 puntos, al siguiente, que es el Eintracht Frankfurt, que ahora mismo sería el que estaría luchando para ver si entran puestos europeos, hay 10 puntos de diferencia, ¿vale? O sea que ahí no hay lucha, literalmente no hay lucha, es únicamente una lucha de ver, bueno, quién se lleva el premio de consolación de caer de Champions a Conference o cosas así. Están todos muy pegados, la verdad, y donde me gustaría destacar el Leipzig que estaba en puestos Europa League y tal, y ahora mismo se encuentra ya tercero, ha aprovechado los pinchazos de Stuttgart y de Hoffenheim en las últimas jornadas, y de momento el Bayer Leverkusen, pues bueno, sexto ahí, lleva ahí ya mucho tiempo de la temporada, y veremos a ver si se puede, porque es que están ahora mismo con diferencia de 53, 50, 49 puntos, o sea que en una jornada puedes estar luchando por la Champions y en otra pasando a Conference. Y luego ya en la zona de abajo, el Heidenheim, 16 puntos, hundido en el fango, y el Wolfsburgo con 21, y ahora mismo el San Pauli salvándose con 25. O sea que el Wolfsburgo es el único que puede tener esa cosa de decir, bueno, vamos a intentar salvarnos, pero poca cosa más. Eso, Europa está más apretado que un tren de la Renfe por la mañana. Sí. Así que bueno, cogemos un vuelo directo a Italia y otra vez estas son las ligas más sosas que recuerdo en los últimos años, porque ayer el Milan pinchó. ¿Y qué pasa si el Milan pincha? Que encima lo hizo contra el Napoli. Entonces el Napoli se coloca segundo, pero está a 7 puntos del Inter de Milán. Por lo tanto, el Milan prácticamente ya también es campeón de la Serie A, y el tema de Europa está un poco también decidido en Italia. El Milan está tercero con 63, el Como con 58, le sigue la Juventus con 57. Parece que de nuevo el Milan va a volver a Champions, eso es muy buena noticia para el conjunto rossoneri. Sigue Sí. ahí la Roma sexta, y la verdad que la pelea por entrar a Europa en Italia está algo más peleada, hasta la séptima posición, donde está el Atalanta con 53, o sea, una sorpresa podría colocar incluso al Atalanta en puestos Champions, pero luego ya a partir de ahí el Bolonia está octavo con 45, Lazio con 44, y ya la gente se va alejando. Luego el descenso, la Fiorentina, que lo hemos ido comentando, ya está a 5,
ya está cada vez más holgada el equipo de Florencia, así que parece que esa catedral tan bonita se queda en primera. Sin embargo, tenemos al Lecce, que está en puestos de descenso, empatado con la Cremonese, pero la Cremonese por diferencia de goles o enfrentamientos directos está en el puesto 17. Luego el Hellas Verona ya sí que está en un puesto 19 con 18 puntos, bastante hundido, la verdad, parece que ya también está pensando en segunda división, en la Serie B, una Serie B, en general una liga italiana que tiene que hacer una reestructuración enorme, porque parece ser que, pues bueno, esta eliminación ha hecho ya despertar lo que era algo evidente, que la Serie A es una liga que está en completa y absoluta decadencia y que le están pasando por la derecha pues la liga francesa y no vaya a ser que la liga portuguesa también les empiece a adelantar con esa cantidad de talento joven que están sacando y la cantidad de equipos que tienen en Europa. Así que veremos qué pasa también en Italia con ese tema, que puede ser interesante para un vídeo. Y por último tenemos a la Torre de Pisa, que también se está inclinando a segunda división con esa última posición en la tabla en la Serie A. Perfecto, la Liga me viene de perlas porque la han mencionado ahora y pese a que sea una liga que esté en auge en algunos aspectos y tal, en el entretenimiento pues ha decaído totalmente porque ¿Cómo estábamos de, con si esa... fuera un alimento, ¿qué liga es? Pues estamos haciendo la liga de los alimentos. La Liga, mira, la Liga yo creo que sería un plato, sería unas papas con carne, que es como de ahora mismo, como de... Ya empieza a hacer calorcito y a lo mejor no te apetece tanto, ¿sabes? O Pero sea, unas bueno. lentejas, no un guiso. Sí, lo podría disfrutar un poquito, pero ya dices, ya no toca, ya Ya me esto, jodes, me sí, jodes. sí, sí, porque ahora mismo está así la situación porque, bueno, estábamos hablando de esa lucha PSG-Lens, que llevamos hablando durante todo este tiempo, bueno, la lucha parece que ya, bueno, el Lens pierde 3-0 contra el Lille, el PSG gana 3-1 al Toulouse, ahora mismo hay 4 puntos de diferencia y el PSG tiene un partido menos, entonces, yo creo que ya, pues prácticamente podemos dar por finalizada la Liga Francesa también en ese apartado. Y bueno, en lo que es los puestos de abajo, tenemos que hablar del Olympique de Lyon, que bueno, que empató contra el Angers. El Olympique de Lyon, que últimamente está teniendo resultados negativos, se ha colocado ahora mismo sexto. Y vemos bueno, como el Mónaco consiguió una victoria importante contra el Marsella por 2-1, lo que hace que, bueno, que ahora mismo estén empatados a puntos Marsella y Mónaco, cuarto y quinto clasificados, de momento el Marsella por delante, y el Rennes por su parte séptimo, que está intentando colocarse en esos puestos europeos, ahora mismo 47 puntos y el Lyon tiene 48. Pero bueno, dentro de esta lucha de más o menos equipos europeos y tal, yo me quiero ir a lo que para mí es lo más destacado de la Liga, que es ver cuál equipo es más malo que el otro. Tenemos que hablar del Metz y del Nantes, ¿vale? El Metz va último de liga con 15 puntos y el Nantes penúltimo con 18 puntos. Son los equipos que ahora mismo bajarían a segunda división. La salvación están con el Auxerre en 23 puntos, o sea que de momento están un poquito lejos tanto Nantes como Metz. Bueno, pues lo curioso es que Nantes y Metz se han enfrentado esta jornada y si os estoy diciendo que son unos equipos tan cojos, ¿cómo creéis que quedaron? ¿Cómo creéis que pueden haber quedado estos dos equipos? Mira, yo no lo he visto, pero ha puesto un empate a 0 sucio de cojones. Efectivamente, empate a 0 entre ambos, donde el Metz, que va último de liga, no pudo ganar al Nantes, que tenía uno menos desde el minuto 39. O sea que espectacular, la verdad. Así que eso yo creo que es lo más destacable y lo que más me voy a centrar un poco en estas próximas semanas hablando de la liga. Así que bueno, vamos a hablar ahora sí de la Liga Española, que algo por lo menos de alguna cosa podemos ir Algo rescatando. picantito hay, pero también hay gente que ya nos ha quitado la diversión. Así que bueno, vamos a ese primer acto. Pues comenzando con este primer acto, vamos a comenzar con un partido que fue de todo menos divertido y sobre todo para los dos equipos, uno de ellos que creo que si fuera aficionado del Español me querría arrancar los ojos por el tema de que no veo a mi equipo ganar. Lleva Ajá, 2026 entero y no ganan. O no, sea, el aficionado perico debe de estar rayado, rayado, le debe dar igual que le haya dejado la novia, que haya suspendido el examen de la carrera, del instituto, que la hayan... No, no, lo que me importa es que el Español no gana. O sea, apuntaban a Europa League clarísima y es un equipo que va a ser un poco la decepción, ¿no? Y luego sí. tenemos a un Real Betis que está en muy buena posición, está en una posición para clasificarse a Champions, pero creo que es de los equipos que más está flojeando también en este 2026 porque se han colocado con un grandioso y fabuloso 0-0. Las gafas. Partido muy táctico, muy cerrado. El Betis llevó prácticamente la iniciativa en el partido, pero el Español sí que es verdad
que se destaca por ser un equipo rocoso y cuando se ordena bien, pues es muy difícil hacerle daño. Además, el Betis pues no destaca por esa claridad ahora mismo, porque no tiene jugadores que metan pases. De hecho, Fidalgo lleva sin jugar unos 2 partidos, más o menos, de Osa 4, que son los jugadores a lo mejor que quizá puedan generar algo más de ocasiones. Ahora hablaremos de Deosa, tengo Y apuntadas unas luego cosillas ahora. ahora vamos a hablar, sí, no. Y bueno, en general, pues eso, un partido aburrido, bloque bajo del Español, Betis, pues eso, poca profundidad y las ocasiones poco claras. En general, un partido bastante aburrido, la verdad. Tampoco vamos a tirar a nadie. Partido de Sábado Santo, ¿vale? Día previo a la resurrección de Jesucristo. Sí. Entonces, yo creo que este partido va idóneo para el día de decir, ¿por qué estoy viendo un partido? ¿Por qué? O sea, día de muerte totalmente, día de muerte y es lo que es esto, un partido de muerte absoluta, porque es lo que te provoca cuando lo ves, porque no pasa nada, o sea, No, es no, no. un encuentro donde sí que vemos a un Betis que tiene un mayor control del cuero, tiene un juego más propositivo de alguna forma. Vemos como el Español solamente tiene un tiro a puerta, el Betis 7. Y aún así vemos como el Betis sí que intenta, sobre todo con Bellerín, que es un jugador que desde que ha vuelto ahora a la lesión me está gustando, la verdad, en ese lateral derecho. Creo que le da bastante profundidad al equipo. Intenta meter balones desde la banda. Pero es que se encuentra con Aitor Rival a lo mejor que no finaliza bien, le hace un paradón Dimitrovic, arriba no hay nadie que esté bien, Chimi Ávila saliendo y todo, que dices, ¿qué hace jugando Chimi Ávila ahora mismo en el Betis? No tiene mucho sentido, y sobre todo que no están finos de cara a puerta. Pablo García, que es un jugador que había caído de las convocatorias últimamente de Pellegrini, había estado jugando con el Betis Deportivo y Pablo García salió y nada más que salió tuvo un tiro que dio al larguero, luego después en la última también tuvo un tiro que se fue por fuera, pero bueno, el chico lo intenta, sí que tiene ese descaro, es un jugador que tiene bastante gol, no le están entrando en el primer equipo, pero parece que cuando entre el primero van a venir varios y falta mucha claridad en este equipo, la verdad. Fornals bajo el nivel, está intentando tirar un poquito, pero luego sobre todo no creo que tenga un acompañamiento en cuanto a juego ordenar el equipo, porque Marroca tampoco está bien. Altimira sí que me parece que está bien, pero no se está jugando, a lo mejor yo creo que está fallando sobre todo Pellegrini a la hora de no jugar con Fidalgo, que es un jugador que se encajó muy bien en el equipo y que creo que ayudaría bastante más de lo que está haciendo a lo mejor el propio Marroca. Pues sí, la verdad que yo leí tweets, sobre todo aficionados béticos, que después de ver el partido criticaban mucho la actuación de Marroca. No está gustando mucho cómo está jugando últimamente el escanterano del Español. Entonces el Betis ahora se encuentra en una situación crítica porque es que está en una situación buena, porque estás a un punto de tus perseguidores, pero es que en cualquier momento puedes perder esa ventaja. Entonces tienes que andar con mucho ojo porque en un abrir y cerrar de ojos puedes cagarla literalmente y tirar la temporada a la basura. De una temporada que prácticamente estás en Champions, que puedes entrar a Champions después de Sí. muchísimos años, décadas. Pues la puedes liar parda y perder una oportunidad ya no solo económicamente hablando, buenísima para el Betis porque podrías cerrar en banda muchos fichajes que no tengas que hacer ventas, reforzar la plantilla, sobre todo yo creo quizá en ese medio campo y una segunda unidad algo más clara en la parte de Lateral arriba y zurdo. demás. Un lateral zurdo, sí, porque han tenido que hacer experimentos con un Ricardo Rodríguez que está mayor, ya no es el mismo y demás. Entonces, bueno, viendo esa situación, pues yo creo que al Betis le vendría muy bien esa clasificación en Champions. Luego otra cosa, una historia interesante que ha pasado en clave Betis, y es que se especula que De Osa no juega por una razón. ¿Cuál es esa razón? La razón que se especula, bueno, aquí especular, nosotros no tenemos información. Nosotros lo decimos todo en supuesto. Sí, sí, De hecho, sí, no, De Osa ha no. salido a desmentirlo y seguramente sea mentira. Es que claro, es que eso era lo que quería hacer también. Vamos a contar primero lo que ha pasado y vamos a poner la respuesta de Osa de esto que me parece bastante cómica, la verdad. Eh, bueno, aquí lo que ha pasado es que hay gente que afirma que, que Osa no está jugando porque tuvo una aventura romántica con la hija mayor de edad de Joaquín, ¿vale? A destacar la mayor de edad porque hay otra que es menor, o sea que no nos asustemos en ese No, aspecto. claro, No que es nos que hay gente asustemos. que se ha ido No, confundiendo y no, ha no, empezado a no, no, decir unas no, barbaridades no, que no, pues no. para meterlos presos. Claro, claro. Bueno, pues se supone que
se habla eso. No sé de dónde salió esa información, la verdad, no tengo ni idea. Yo creo Eh, que pe- es coña de Twitter y que se la ha ido cosa es la expandiendo. respuesta, porque claro, de Osa se podría haber quedado callado, pero ha puesto una historia en Instagram con un vídeo de una telenovela latinoamericana. Desconozco, la verdad, desconozco. Solo sé que es un tío que sale con un parche, o sea, no desconozco quién es. Y pone el texto de Deusa. Cualquier cosa hablan ya. Y un emoji de bostezo. Eh, no sé, o sea, no sé. Yo de verdad que es Real para Betis, flipar. Real Es para Betis. flipar, es para flipar totalmente. Y sobre todo para flipar totalmente porque es que ahora mismo lo más entretenido del Betis viene en el apartado fuera del terreno de juego, porque por otro lado Deportivo. tienes a Cedric Bakambu en República Democrática del Congo en una fiesta de una semana porque han conseguido clasificarse al Mundial después de 52 años. Cedric Bakambu tendría que haber vuelto 48 horas después del límite de su último partido con la selección. Bueno, no ha vuelto, ¿vale? Están todos ahí secuestrados en República Democrática del Congo de una fiesta impresionante y hasta tal punto en el que el Betis ha ido a la FIFA, ha denunciado a la República Democrática del Congo porque está diciendo, oye, que este es mi jugador y que no está aquí. Entonces, bueno, bastante cómica la verdad la situación ahora mismo, que el Betis ahora mismo a todo esto está en Portugal porque juega el miércoles, o sea, cuando estéis viendo el vídeo este, que creo que lo vais a ver el miércoles, hoy jugaría el Betis el partido de Europa League. Entonces, bastante rara la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo verde y blanco para este punto tan importante de la temporada. Exactamente, una situación no tan cómica la que está atravesando el conjunto ilicitano. El Elche pierde contra el Rayo Vallecano y se complica mucho el tema de la salvación. El descenso va a ser una parte muy interesante, hablando meramente del espectador neutral, porque si Sí. nos ponemos a revisar un poco la clasificación de la liga, vemos que está muy apretado el descenso. Tenemos al Real Oviedo, que ya hablaremos más tarde de ellos, al Levante y al Elche con 29 puntos. Solo está 2 puntos por encima el Sevilla, que ya lleva muchas temporadas coqueteando con un descenso, que esta temporada se ve muy, pero que muy pausible. Luego tenemos al Mallorca, que esta jornada ha ganado, no vamos a hacernos aquí los locos. Y luego el Alavés, que tiene solo un puntito más. Entonces, esta temporada el descenso va a estar muy, pero que muy interesante, insisto. Y aquí el Rayo consigue una victoria que sabe a prácticamente permanencia. Es una victoria súper clave porque te pones ya con 35 puntos, un partido muy tenso, sobre todo muy tenso en Vallecas, que tiene que ser prácticamente un fortín, ya que tu campo ahora mismo está en una situación y en unas condiciones deplorables, pues tienes que jugar con tus armas, tú eres el que mejor conoce tu estadio, entonces tienes que jugar con ello. Entonces el Rayo, pues como siempre y como lo conocemos, es un equipo que te presiona y que te intenta ahogar con un ritmo muy, pero que muy intenso. Y el Elche más o menos resiste, pero al final cae ese gol del Rayo Vallecano que le da esos 3 puntos que son absolutamente vitales para, pues eso, intentar la permanencia y quedarse ya intentar quedarse en primera división. Hay que destacar que el que marca el gol no es un habitual, es Randy Enteca. Me parece curioso que vaya marcado Randy Enteca porque yo no sé cuánto tiempo llevaría sin meter un gol este futbolista. Luego, si repasas un poco las estadísticas del partido, victoria bastante aplastante del Rayo, la verdad, mucha posesión, muchos más disparos, en general mucha mejor precisión en todo. Sí que es verdad que los pases más o menos igual en el Elche, pero efectividad. Y eso es lo que hizo el Rayo. Ser efectivo, tener más tiempo el balón y convertir sus ocasiones. Y luego encima, si Pedro Vigas la lía con una expulsión de roja directa, pues te complica mucho más la vida. El Elche quedó completamente noqueado por el RKO de Randy Enteca, que coloca al Rayo Vallecano con esos 35 puntazos. La verdad que sí, o sea, el Elche yo creo que también es fruto lo de Pedro Vigas de cuando no te salen bien las cosas, no te van a salir. Da igual lo que hagas, que no te salen. Y lo de Pedro Vigas es una expulsión súper tonta. Levanta la pierna en exceso, pegando ahí a Óscar Valentín sin ningún tipo de sentido, la verdad. Sí, Y nada, y es que poquito de Elche en general en este partido. Tampoco fue un partido que tuviésemos muchísimas cosas. El Rayo estuvo pues bien. Sobre todo me gustó mucho a la raíz de la entrada de Pedro Díaz, porque sí que es un jugador que dio una mayor capacidad finalizadora, lo intentaba tirando y finalizando jugadas, sobre todo, que al final es importante. Y ya está. Y entonces, pues, más allá del Elche, a lo mejor de una que sí que tuvo Adrià Pedrosa, tuvo una clara que la paró batalla, poquito más, pero es que es eso, es el Elche que ha estado estas jornadas
cayó al descenso, se consiguió salir y ahora pues vuelve a caer. Y conforme te vas cayendo ahora ya un equipo, sobre todo el Elche, que no has estado en estas posiciones a lo largo de la liga, estás cayendo ahora justamente al final. Entonces, cuando vienes con la racha negativa y te ves en el pozo ya cuando queda tan poco, eso psicológicamente es bastante complicado. Entonces, tendremos que ver cómo evoluciona la cosa, porque sí que es verdad que ahora mismo yo creo que va a ser muy interesante cómo va a ser todo el apartado del descenso de aquí a que termine la temporada. Porque pierde el Elche, pero es que a lo mejor gana la siguiente jornada, pierde el que está por arriba y se termina metiendo a lo mejor el Sevilla en descenso. O sea, es ahora mismo muchísimos equipos los que están por ahí y es bastante interesante para el espectador neutral. Quiero hacer un breve apunte. Si se escuchan ruidos raros, es que está cayendo la de Dios. Acaba de sonar un trueno ahora mismo cuando estamos grabando y por eso he puesto una cara de susto, porque me ha asustado. ¿Vale? Así que bueno, volviendo un poco al tema del partido, sí que es verdad que el Elche, pues eso, se pone en una situación complicada y es que ahora, sobre todo las próximas jornadas, si revisas un poco los enfrentamientos directos que hay, es la leche, sobre todo, pues eso, lo que digo, para el espectador neutral. La siguiente jornada tenemos unos partidos muy interesantes. Elche-Valencia es un partido clave para el descenso. Si gana el Elche, complica mucho al Valencia. En principio podrían salir del descenso y ponerse las cosas mucho más interesantes. El Alavés se enfrenta a una Real Sociedad que viene en muy buena dinámica. Lo mismo le pasa al Sevilla, que se enfrenta a un Atlético de Madrid que, bueno, quizá está pensando en esa eliminatoria de Champions, pero aún así es el Atleti. Complicada esa visita. Luego el Rayo y el Mallorca, otro partido de vida o muerte. El Real Oviedo sí que es verdad que está un poco más desahuciado y se enfrenta encima al Celta de Vigo en Balaídos. Así que complicadete y un Levante que va a ver al Getafe. Y así se va repasando. Hay muchas jornadas, que hay mucho enfrentamiento directo que va a afectar claramente al descenso. Así que yo creo que las 2-3 últimas jornadas del multijornada van a estar muy interesantes verlas, porque, insisto, creo que va a ser un entretenimiento absoluto y va a ser cardíaco esas últimas jornadas para todos los aficionados de esos equipos que están involucrados en esos partidos de descenso, al igual que está involucrado también el Deportivo Alavés, que consigue un empate in extremis, la verdad, por una liada absoluta de Catena frente al Osasuna. 2-2. Es verdad que el Osasuna no salió con su 11 habitual, podríamos decirlo. Fue algo más... jugó un poco más calmado, quizá. Jugó un poco más a guardar sus bazas. No te juega de titular... no juega de titular Iker Muñoz. Bretones tampoco, que suele ser un habitual. Suele tirar de, pues eso, una defensa que quizá sí que es la habitual, pero luego un mediocampo que no es tan habitual ahora. Lucas Torrón, no le estamos viendo tanto. Quique Barja, por supuesto, tampoco. Y en general un equipo que no te lo esperas tanto. Luego también hay que ver que el nivel de Toni Martínez es escandaloso. De nuevo, otra vez gol. Lucas Boyé, marca de penalti, una de nuestras delanteras favoritas. Insistimos, creemos que el Alavés, yo fielmente creo que se va a salvar porque tiene Sí. una gran delantera y si consigue salvarse, ojito, cuidado, si mantiene a estos dos delanteros y los consiguen rodear de un poco más calidad, sobre todo en tres cuartos, porque tienen también muy buenos futbolistas, pues eso, como Antonio Blanco, que me parece un timón que posiblemente salga en verano, las cosas como son. Tenaglia, muy buen defensa, tienes un porterazo como es Sivera y consigues un empate que es sobre todo, yo creo, una liada de Catena haciendo un penalti que te podrías haber ahorrado, sobre todo en el 90 ya, una victoria que te podría haber puesto ya en conversaciones europeas de, bueno, 40 puntos, estaría ya solo a uno de la Real Sociedad y el Getafe, pero bueno, yo creo que los Asuna prácticamente ya tienen los deberes hechos para esta temporada de transición. Tenían que adaptarse al nuevo entrenador, lo han hecho con bastantes buenas sensaciones y veremos ya qué tal un poco ya un equipo que tiene que estar pensando ya para la 26-27. Tony Martínez y Lucas Boyé, Zipi y Zape, ya lo hemos dicho aquí, que son una dupla, la verdad, que funcionan a las mil maravillas, sobre todo ya en el hecho de que los dos goles del Alavés son de ellos. Entonces, cuando ellos dos funcionan, sí que es verdad que el de Lucas Boyé fue con un penalti provocado por Tony Martínez, o sea, cómo se complementan, la verdad. Tony Martínez Eh, lleva muy buen tramo final de temporada mucho.
Y Lucas y Boyé puede tuvo un muy bueno primero. Entonces es como que ahora se han turnado. sí, Y y eso le viene bien al claro. Alavés, sobre todo porque no va está falto de delanteros, porque Sí, sí, sí. su siguiente opción es Mariano Díaz. Claro, es que empezamos la Es temporada meterte un tiro en el con. pie. Claro, es que empezamos la temporada incluso con la conversación de si Mariano Díaz iba a ser el delantero titular del Alavés. O sea, era complicado, la verdad, la situación. Y viendo que estos dos han tomado las riendas totales, yo creo que es una noticia impresionante para el Alavés que si no estuviesen esto al nivel que han demostrado esta temporada, las cosas hubiesen sido bastante diferentes, la verdad. Entonces, una dupla que ha sido un gran descubrimiento, me ha gustado bastante. Hay otra dupla de la que tenemos que hablar luego, que también ya. Estos son medallitas personales que yo creo que nos tenemos que ir poniendo nosotros, Les pero tenemos que nosotros, ir colocando porque nosotros la de Tony Martínez y Lucas Boyer la defendimos bastante, y otra en clave azulona también la defendimos bastante en su momento. Ahora luego hablaremos de ella. Pero bueno, del partido. Bueno, el Deportivo Alavés, pues yo creo que sí que jugando en casa, pues tenía esa necesidad de conseguir sacar puntos, sobre todo por la situación, que estaba en una situación un poquito más complicada que de Club Atlético Osasuna. Lo consigue en extremis por ese error garrafal de Cretena, que regala puntos, literalmente. Y por su lado, Osasuna, bueno, quería mencionar a Quique Barja, que es un jugador que me está gustando bastante la temporada que está haciendo. Está dando bastante buenas sensaciones a Osasuna, esta vez con un buen pase que le da a Rosier, que sorprende totalmente por el segundo palo para marcar ese primer tanto de Osasuna. Y también, bueno, Víctor Muñoz, que sale luego y encima sale para provocar un penalti, que es el que luego marca a Budimir con una gran tranquilidad, la que define el delantero croata. Entonces, nada, 2-2. Yo creo que sobre el papel, viendo el partido y tal, me parece hasta justo, la verdad. Así sí, un que resultado justo que le viene bien realmente a los dos. El Alavés que rasca un punto que le viene como oro en paño, la verdad, las cosas como son. Y Osasuna que, Osasuna. bueno, para Bueno, cerrar una temporada. está con 38 puntos, ahora mismo sigue ahí con esa opción de, por si te A salen bien ver, las cosas, una conference o algo. era un partido fuera de casa, sí que es verdad que, bueno, Mienciso-Roza es un campo complicado, Sí, pero yo creo que es más un sabor agridulce por parte de Osasuna y a la vez, pues, un punto que sabe a, sí, pues eso, a poder salvarte y que yo creo que va a ser un equipo que le vamos a ver finalmente salvado. Un sí. equipo también que ha sorprendido bastante en este tramo de 2026 y que yo creo que poca gente daba un duro por ellos, es el Girona. El Girona empezó la temporada muy mal. Yo, de hecho, vaticiné que iba a tener una temporada complicada y en un principio parecía que así iba a ser, una temporada complicada para el conjunto gironí, pero consigue una victoria muy, pero que muy importante frente al Villarreal. Se marca en Ah, propia puerta Pau Navarro, dándole unos puntos al Girona que prácticamente también, un poco como el Osasuna, ya cierran su temporada 25-26, empezándola muy mal, acabándola con unos buenos partidos, buenos tramos, victorias importantes. Y yo creo que ya el City Football Group va a pensar un poco más en Girona, visto a ver qué puede pasar ya, sobre todo en clave Manchester City, que se ha hablado de una sanción gorda, sí. se hablan de 60 puntos, se hablan de 60 puntos de pues eso, de sanción, que eso prácticamente es condenarte a un descenso casi asegurado. Así que veremos un poco qué pasa con el Manchester City, un Girona que poco a poco sigue creciendo, es un proyecto que yo creo que creció demasiado rápido, se tuvo una fuga de, como se diría, una fuga de cerebros en el equipo, se le fue mucho talento, esa temporada histórica en la que pelearon la liga hasta prácticamente el último instante, y pues bueno, una victoria importante contra un Villarreal que también prácticamente tiene los deberes hechos. Este es un partido que ya por esta victoria del Girona, pues cierra un poco, yo creo, los capítulos pues eso, de esta temporada de ambos equipos, porque el Girona nada que consiga una victoria en los últimos 8 partidos que le quedan, sellará su permanencia en primera división y el Villarreal pues prácticamente ya tiene sellada esa clasificación a Champions League. Así que una victoria que le viene muy bien al Girona y un Villarreal que es una derrota que te duele en el ego, pero realmente no afecta mucho a lo que está siendo tu temporada. El Girona yo creo que lo mejor que pudo hacer es en esos momentos de caos que tuvimos al principio de la temporada, seguir confiando en Mitchell, porque es el capitán, el timón absoluto de este proyecto, y yo creo que este Girona sin Mitchell no se entiende. Lo Entonces, mismo que hizo el Rayo Vallecano con Íñigo, lo mismo, porque efectivamente, lo podrían haber destituido también,
confiaron en ellos dos y Y están ahí, ahora, pues ya prácticamente, pues eso, pensando en la permanencia y en la temporada que viene. sí, totalmente. Me parece además, Mitchell, además de un grandísimo entrenador, un gran gestor de vestuario. Porque yo me quedo bastante con cuando llegó Diablito Echeverry, justamente subieron un vídeo de cuando llegó allí en las instalaciones y toda la conversación que tuvo con él y todo, me gustó bastante. O sea que me parece una figura a tener muy en cuenta y un entrenador que yo creo que a veces detecto incluso que está un poco infravalorado en algún aspecto, ¿eh? Porque Yo creo Mitchell, que yo le veo muy el sustituto de Guardiola en el City, ¿eh? Lo creo sinceramente que yo creo que es muy de la escuela de Guardiola, de esos sí, entrenadores españoles, Arteta, Guardiola, Xavi Alonso, sí. Cesc Fábregas, es de esa escuela clarísimamente de la nueva generación de entrenadores españoles y además perteneciendo al City Football Club, yo creo que puede ser uno de los principales candidatos a ocupar ese banquillo Citizen, así que Podría ojo, ser. cuidado que no sea la última temporada de Michel o una de las últimas ya, ¿eh? Podría ser. Y nada, por el lado del Villarreal, pues bueno, una victoria que duele por el hecho de que el Atlético de Madrid también perdió y has perdido la oportunidad de conseguir una ventaja mayor en esa tercera plaza, de haberte alejado un poquito del Atlético de Madrid por esa lucha que le queda ahora mismo al Villarreal, que es la lucha por la tercera plaza. Porque entre los cuatro primeros vas a estar, definitivamente, y ahora mismo queda eso, de ver si te consigues consagrar por encima del Atlético de Madrid. Del partido, vimos a un Girona que dominó más, la verdad, tiró más en los aspectos a puerta, porque tiro tuvieron los dos lo mismo, pero tiró dos veces a puerta el Girona y cero el Villarreal. Se encontraron con ese gol en propia puerta que has dicho, De con Pau una muy Navarro, buena sí. jugada en banda, la verdad, que me gustó muchísimo. Fran Beltrán, como conectó con Iván Martín, luego Qué Arnau y fichaje todo. Fran Beltrán, ¿eh? Para mí muy Muchísimo. infravalorado, poco se ha hablado de ese fichaje y que Sí, le ha dado sobre todo más cerebro en la zona de creación que yo creo que le faltaba al Girona, ¿eh? efectivamente, me quedo mucho sobre todo con los momentos en los que el Girona iba ganando. Jugó un poco a lo que hace el Villarreal, porque el Villarreal ya lo hablamos siempre de que intenta aprovecharse de esas contras. En esta ocasión el Villarreal, como iba por detrás, tenía que ir un poco más para adelante y el Girona consiguió aprovechar de hacer bastantes contras que por poco terminan por hacer muchísimo daño al Villarreal. Cuando se conectan los Fran Beltrán, Bitzel, Unagi, Iván Martín y todo, ahí hay mucha calidad para sacar el balón jugado y ahí hace muchísimo daño el equipo catalán. Así que bueno, Bitzel, que de hecho tuvo una jugada que por poco marca también, que se la paró Luis Junior, se quedó un poco empanada en la defensa del Villarreal tras un córner. Y me quedo también con un taconazo que metió, dando una asistencia a Víctor Rey que de cabeza y todo. Bueno, metió un taco ahí Bitzel, que Bitzel está en un modo, la verdad, jugón absoluto que yo creo que ninguno nos lo esperábamos. Exacto, creo que ninguno nos esperábamos que Bitzel tuviera una segunda juventud en Girona, así que nada, yo creo que con esto ya podemos pasar ya a un segundo acto que viene cargado de sobre todo noticias extradeportivas, así que seguimos con el segundo acto. Bueno, pues siguiendo ya ahora con este segundo acto, vamos a empezar por el Real Oviedo 1, Sevilla Fútbol Club 0. El Real Oviedo ha ganado un partido que, ojo, cuidado, no sea muy importante, ¿eh? Porque ahora mismo el Oviedo, eh, o sea, está a 24 puntos. El Oviedo ya lo teníamos bastante desahuciado, de alguna forma, de la Liga Española. Se ha conseguido por andar ahora mismo con 24 puntos. Ahora mismo el que está fuera del descenso es el Sevilla con 31. Yo creo que este partido, para mí, no va a conseguir hacer que el Oviedo se termine de salvar, la verdad, lo veo bastante complicado. Pero bueno, por lo menos sigue ahí la vidilla un poquito de tener. Le mete Sí, salsa, que al y final es sobre lo todo lo que que... vi yo es que el estadio se vino arriba. Fue un momento también de intentar creer de nuevo en este equipo que no les ha dado muchísimos motivos, ¿eh? No, a ver, el Oviedo sí que es verdad que en sus últimos 5 partidos ha conseguido 7 puntos, que la verdad, visto cómo estaba la situación del conjunto asturiano, está bastante bien, la verdad. Sí. Revisando un poco el calendario del Oviedo, tiene jornadas, yo diría, complicadas, porque tiene que visitar a Celta de Vigo, recibir al Villarreal, final histórica contra el Elche, es una final, Y que tanto. si ganas puedes hacer mucho daño, luego tienes que visitar la Cartuja, tienes que ir a ver al Betis, luego el Getafe te visita en el Carlos Tartiere, luego tienes que ir al Santiago Bernabéu, luego recibes al Alavés y te vas a Mallorca. Tienes muchas finales que son contra rivales directos, porque tienes Alavés, Mallorca y Elche. Elche.
tienes 3 partidos directos, son 9 puntos. Es complicado por la situación que ha demostrado a lo largo de la temporada el Oviedo. Si ganas esos 9 partidos, te colocas con 33. Más que un número, sí, el numerín. Sí, sí, sí. Más que el Elche no sumaría ese partido, entonces ya solo tendría 6 puntos más posibles, más las otras jornadas. El Alavés igual, la de Entadillas por un punto, pero claro, habría que ver qué pasa en la siguiente jornada, más si tú consigues algún punto o no. La situación del Oviedo es complicada. Si fuera aficionado del Oviedo también elegiría creer, porque en el fútbol hemos visto cosas muchísimo No, peores. ¿y qué nos queda, no? Que sería un poco de, bueno, ¿qué me queda? Voy a intentar Claro, creer. ¿qué te queda? Al final, ¿qué te queda? Pues yo creo que es creer. Es una victoria que le da, pues eso, mucha fuerza anímica al Oviedo, pero es que luego es un batacazo gordo para el Sevilla, que ya se está hablando de una destitución a Luis García Plaza y lleva un partido. No, no tiene. La situación en el conjunto hispalense es dramática, no. Lo siguiente, a la llegada del equipo a Sevilla, Fue una hubo barbaridad. muchos aficionados esperando a los jugadores, pero insultándolos, eh, humillándolos de una manera, pues yo creo que excesiva y que luego también demuestra esa situación, sobre todo que yo creo que vive el Sevilla de estrés y de planificación un poco alocada, ¿no? Creo que la planificación y el mandato del Nido Junior no está siendo No, como se espera. Ganó una Europa League de rebote, absolutamente de rebote, porque el Sevilla es el rey de la Europa League. Es sí. como el Madrid en Champions, pues es exactamente lo mismo en la Europa League y eso disipó un poco lo que podría haber sido una temporada ya más de reconstrucción, fichas a Sergio Ramos la temporada siguiente, tienes una temporada de nuevo decepcionante, parecía que el Sevilla lo iba a comprar Sergio Ramos, al final nada. Entonces, bueno, el Sevilla se pone en una situación complicadísima y revisando su calendario, no es que tenga precisamente partidos fáciles, No, porque le visita al Atlético de Madrid, le visita al Madrid, tiene que ir a ver al Villarreal, le visita a la Real Sociedad, tiene que ir a la Pamplona, a Levante, le viene el Español, que si sigue en esta dinámica, pues a lo mejor un punto raja, porque ya. los No, pobres no. pericos no ganan, y luego tienes que irte a Vigo. Creo que es el calendario más difícil de los que hemos repasado de los equipos que están en descenso. Sí, 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 Si totalmente. ganas 2 partidos, puedes solucionarte mucho la papeleta. La cosa es ganarlos. De los Eso últimos 5 es. partidos has conseguido solo 2 puntos. 2 puntos. Y Está aquí complicada pasa, la situación. pasa una cosa también, que este es el debut de Luis García Plaza en el banquillo sevillista. Y debutas con derrota. Sí que es verdad que no hemos visto lo que es el Sevilla de Luis García Plaza todavía, porque terminas con una expulsión en el minuto 38. No has tenido tiempo para mostrar mucho, pese a que ha tenido tiempo para trabajar por esta semana de parón y todo. Por cierto, el que es expulsado es Nianzou, que Nianzou, desde aquí lo digo, tiene que estar fuera del Sevilla, porque es un chico que entre lesiones, cosas así que se le va la pinza. Desconexiones. No, no, es un chico que no, de verdad, no está para jugar en No, primera pues es que división. yo No es puede. que prefiero poner a Gudel, que para mí de central ya no le da. No, Prefiero no, poner a no. Gudel y a Quique Salas, intentar tirar de chavales de la cantera que van a sentir el Sevilla mucho más que un Nianzú que vino como un fichaje estrella, el Y sustituto de no. Koundé, que al final ha sido un pufo muy grande, la verdad. Un futbolista que no aporta absolutamente nada. Tienes que, yo creo que por el tipo de entrenador que es Luis García Plaza va a optar por un pragmatismo absoluto. Sí, desde luego. Equipo muy rocoso seguramente, porque el Sevilla, ya lo hemos dicho, Pero es es que un equipo tampoco, que tiene. tampoco puedes hacer nada más con el Sevilla. Sí, Es que tienes que jugar a porque eso. El Sevilla tiene poco fútbol. Yo ya lo he dicho que quizá para tener un poco más de creatividad pondría a Oso en el medio de campo, porque Ya, tiene esa buena visión, tiene buen pie y quizá a lo mejor te da un poco más de visión y un poco más de sí. claridad al juego. Pero la situación está muy complicada para el Sevilla. Puede ser una temporada muy dura en la que veamos un descenso, en la que ves que tu vecino puede estar firmando una de las temporadas más grandes de su historia, estando en cuartos de Europa League, que pueden ser unas semifinales históricas si llegan, clasificándose a una posible final. Es que la temporada de Sevilla puede ser, por muchas partes, durísima. Puedes descender y puedes ver a tu vecino ganar en tu competición fetiche y además clasificar en Champions. Podría ser Sí. un palo durísimo para el De Sevilla, un hecho, palo durísimo. en la prensa sevillana se habla de una cosa y es, claro, ¿contra quién juega el Sevilla su última jornada? El Celta de Vigo.
Eh, ¿Qué pasa si de repente el Celta se está jugando esa plaza Champions con el Betis y el Betis está perdiendo su partido o algo? Y es, si el Sevilla gana, el Betis va a Champions. Si el Sevilla Mm. pierde, a lo mejor el Betis no va a Champions, pero el Sevilla desciende. O sea, se está hablando de esas hipotéticas cosas del calendario que a veces es muy cariñoso, es muy caprichoso, la verdad, A y veces que el calendario pueden hacer cosas bastante curiosas. el Dicho esto, calendario es muy doloroso. claro, dicho esto, yo creo bueno, que no va a no, no creo que pase esto más que nada porque creo que va a haber otros equipos metidos en esa pelea de puestos Yo Champions. cre Pero bueno, Sí, y yo creo que eh, además también va a haber 3 equipos peores que el Sevilla, pero no es buena señal aún así, la no, verdad. no, desde luego que no. El Sevilla lleva coqueteando mucho tiempo con esa zona baja y este año la verdad que pinta muy feo, la verdad. Incluso pinta feo por la propia planificación deportiva de Cordón, por el hecho de que llega Luis García Plaza y tu fichaje estrella de invierno, que había sido Mopé, ni siquiera lo lleva convocado. Entonces, ya ahí se ven varias cosillas. Palo duro y gordo. Y del Oviedo, pues bueno, que hemos hablado poquito, mencionar sobre todo a Fede Viñas, que ahora mismo se ha convertido. Igual que hemos hablado de Spi en el Levante estas últimas semanas, pues Fede Viñas también está así. Han despertado los dos un poco con esa cosa de conseguir que sus equipos consigan puntos. Así que Fede Viñas muy bien y Colombato también, que es de los jugadores que más puedo rescatar yo de este Oviedo. Sí, esos son los jugadores que podemos rescatar y un equipo que se ha rescatado absolutamente al son de un italoamericano que podría ser perfectamente colega de Tony Soprano y sus secuaces. Matarazzo ha salvado a una Real Sociedad que huele a Europa, en la que le gana 2-0 con una victoria, yo diría, con autoridad, sobre todo frente al Levante. Una derrota dura para el conjunto granota, que es verdad que estaba en muy buena dinámica, con un Carlos Espi que ha mencionado Juan en un momento de forma sensacional, pero es que esta Real Sociedad está jugando muy bien al fútbol. Matarazzo ha traído esa salsa italiana, esa salsa mafiosa de que no se negocia, aquí no se negocia y me quedo con los puntos, me quedo con tus puntos y aquí ganamos el partido. Me encanta mucho, quiero mencionar a John Martín, un jugador que ha dado un paso al frente en la defensa, una defensa que se quedó un poco desangelada desde la salida de Lenormand la temporada pasada y que ha salido hacia adelante demostrando que puede ser un jugador de futuro, muy jovencito, 19 añitos, si no me equivoco, y un jugador muy interesante. Luego tienes a un mediocampo con Carlos Soler, que está haciendo un temporadón, Ander Barrenechea, Gonzalo Guedes, que parece que está en otra segunda juventud, y en general un bloque que ha creado Matarazzo muy, pero que muy entretenido y sobre todo muy interesante, porque ya te pones con 41 puntos, si no me equivoco, y ya estás cerca de meterle el miedo a lo que es el Celta de Vigo y al Real Betis Balompié, que solo los tienes a 3 y 4 puntos respectivamente. Así que una victoria muy, pero que muy contundente, un 2-0, claro, conciso, ganas con contundencia a un equipo que se estaba jugando la vida, tú también, pero en un aspecto más de poder dar otra vez ese salto de calidad que nos tenía acostumbrado la Real Sociedad en estos últimos años y viendo a una Real sobre todo con autoridad. Autoridad absoluta que se ve en el partido, 22 tiros frente a 8, 61% de posesión ante 39%, o sea, superioridad absoluta de la Real Sociedad ante el Levante y un reflejo de lo que ha sido Matarazzo a este equipo. Yo, Martín, grandísimo central, mucho futuro el que tiene ahí la Real Sociedad y que encima consigue ese gol poderoso de cabeza. O sea que ya nos deja esas pinceladas buenas atrás y también ya de cara al gol cuando le toca subir a rematar. También quiero hablar de Oyarzábal, porque Oyarzábal me gustó en sus movimientos que tiene en esa punta de ataque, Es el buenísimo. cómo, el cómo se mueve, retrasa su posición, juega en banda. Me gustó mucho una jugada que hizo en concreto con Guedes. Se entienden bastante bien ambos. Guedes está en un momento espectacular de forma. Hizo una grandísima jugada el jugador portugués que terminó con un gol, bueno, con ese segundo gol de la Real, que fue el de Brais Méndez. O sea que muy bien la Real Sociedad, muy bien. Tuvimos en el momento final del partido también gol, marcó por la mañana Café, por la tarde Ron, llévame a Sevilla o Ríos Carsón, en fuera de juego, pero bueno, que había que decirlo. Entonces, bueno, más allá de eso, el Levante poca cosa. Intentó hacer lo suyo. Ryan deja buenas sensaciones, pese a haber Es muy encajado buen 2 goles. portero, es Es muy buen porterazo, portero. pero Es muy buen portero, pero es que poco más puedes hacer. Y ya está. Y Víctor García, por parte del Levante, sí que tuvo en el 32 una oportunidad de empatar. El Levante, mi sensación fue de que
al final intentó ir a defenderse, a cubrirse atrás, sufrió muchísimo, no tuvo pero no, oportunidad de y salir no le tampoco. dio. Y en los minutos finales sí que vimos a un Levante un poquito, que fue un poquito más al ataque, pero no pudo hacer grandísima cosa ante una Real que ya estaba muy cómoda con ese 2-0. Así que bueno, el Levante ya queda pues que piense en los partidos que le vienen y bueno, a intentar levantar esto. Y luego la Real Sociedad que viene como un cohete absoluto a lucharlo todo, porque no solo a luchar las posiciones europeas, a luchar posición Champions. Sí, totalmente, y perfectamente podría haber dormido ya prácticamente metido un puesto Champions, si no llega a ser porque el Celta de Vigo gana prácticamente in extremis a un Valencia que peleó el resultado hasta el final. Doblete de un inesperado, Guido Rodríguez, que Sí. la verdad le ha sentado bien el cambio de aires. Seguramente el clima de Londres no le siente muy bien al argentino, No, ya ha querido volver al Mediterráneo, ha querido ir a la playa valenciana, buenas playas las que hay en la Comunidad Valenciana, y pierden, eso sí, 3-2 contra un Celta de Vigo que es un poco, yo creo, también esa suerte que tienen estos equipos de cuando estás en una tan buena dinámica es muy difícil perder. Y te sale un Celta de Vigo que quizás sale con un equipo no tan habitual, en el banquillo te deja a Borja Iglesias, a Schroeder, y descansan algunos que otros jugadores, también no juega Javi Rueda, no no. juega, y tienes que destacar que eso, que salen con los menos habituales y aún así te acabas llevando el partido. Buen partido, sobre todo en el ida y vuelta, que es algo que al Celta de Vigo le viene muy bien. Es los contextos que mejor se maneja. Y es un equipo, el de Óscar Giraldez, que da gusto verle jugar al fútbol. Esperemos que no le pase lo mismo que le pasó al Girona, que tuvo una fuga de talento espectacular, y Sí. pueda retener futbolistas, porque si consigue retener ese talento que tiene, pueden hacer una temporada el año que viene, no sé si en Europa League otra vez o en Champions, histórica. Así que veremos qué tal, pero la verdad que un Celta de Vigo que a mí es un equipo que me tiene completamente enamorado. Sí, completamente. El Valencia empezó con un poquito más el partido, con ese golpeo violento de Guido Rodríguez, que se disfrazó de goleador, algo que no es su especialidad y no es lo que es su función en el campo. Eh, y bueno, y después de ese tanto, vimos al Celta que tuvo que mover cositas, porque vimos como la introducción de Fer López, que ya hemos hablado del gran jugador que es, como pieza clave de cara a que el Celta pues levantara este encuentro. Porque vimos cómo se entendió perfecto con Ferran Juglar en ese primer tanto, buscando un pase espectacular que rompe todo el hueco y que luego termina con ese tanto de Ilais Moriba. Y luego después vimos también un gran partido de Swedberg, del jugador sueco, que hizo una muy buena jugada que terminó con ese golazo de Fer López por la escuadra. Y luego ya el tercer tanto que viene también con una finalización de muchísima clase del delantero del Celta. Por parte del Valencia, más allá de esos tantos de Guido, vimos buenas ocasiones de falta, sobre todo esa de Ramazzani al principio del encuentro con una gran parada de Radu, y luego otra de Luis Rioja que se fue cerquita, la verdad, del larguero. Y ya pues, bueno, Umar Sadik nos dejó un tiro de lo suyo, de que de repente le da el flush y mete un tiro, y la verdad que se fue por bastante cerca. Hubo recriminación también, porque no se la pasó, me parece que fue a Ramazzani, y luego ya sí que vimos cómo se la dejó de cara en otra jugada a Guido para que ya marcara ese 2-3 y que tuviera esa esperanza del Valencia de empatar el partido. No fue así. Así que bueno, de todas formas, yo creo que el Valencia recibió en casa a un equipo que es difícil, el Celta de Vigo, compitió. Y yo creo que también tiene que ser una sensación positiva para el Valencia de cara a lo que se viene, pues conseguir puntos para conseguir ya esa salvación que vamos, va a terminar consiguiendo, la verdad. Sí, la verdad que el equipo de Corberán empezó muy mal, pero al final yo creo que va a conseguir una salvación tranquila. Creo que es un equipo que, al igual que Osasuna o Girona, prácticamente ya tiene los deberes hechos esta temporada. Tiene que firmar un par de victorias más y ya prácticamente puede estar pensando en la temporada siguiente. Y el Celta de Vigo, que tiene que seguir también pensando en Europa League, Sí. que tiene unas eliminatorias complicadas, puede tener una futura semifinal contra unos de los vecinos sevillanos, contra el Betis. Así que veremos qué tal. Insisto, un Celta de Vigo impresionante que ha estado muchas temporadas, hace relativamente poco, creo que esto no se habla, coqueteando con el descenso, Sí, que ha estado prácticamente hasta la última jornada viendo un poco qué pasaba, qué iban a hacer sus perseguidores, sus compañeros en esa pelea por el descenso, y finalmente
han logrado salvarse. Así que yo creo que Óscar Giraldez ha conseguido un trabajo sensacional con un equipo que solo para mí tiene que ir absolutamente para arriba. Y ahora sí que es verdad que terminando esta parte nos vamos a centrar en los equipos de arriba, porque vamos a terminar y vamos a pasar ya ¿a cuál? Al tercer acto. Bueno, bienvenidos a este tercer acto. Día diferente en el que estamos grabando, lo estás viendo en nuestra ropa y todo. Ha sido un poco difícil cuadrar un poco para hacer este episodio y hasta tal punto en el que nos hemos dado cuenta de que se ha estado grabando el apartado de Isra con voz doble. Fallos técnicos, la verdad, pero bueno, este vídeo está siendo un poco caótico para que lo sacamos adelante. Sí, la verdad que el caos se ha apoderado de este vídeo, al igual que el caos que se está generando en una pequeña localidad madrileña, en un pequeño barrio madrileño, bueno, en concreto un municipio, como es Getafe. Getafe se ha vuelto absolutamente loco porque de nuevo consiguen una victoria los chicos de Pepe Bordalás, 2-0 frente a un Athletic Club, que la buena noticia yo creo es la vuelta de Geray a los terrenos de juego después de esa sanción que lo tuvo apartado 10 meses por dopaje. Entonces, bueno, hablando del tema Getafe, creo que ese mercado invernal le dio un chute de aire fresco. Ficharon un delantero descomunal, un delantero que está haciendo un final de temporada desde que ha llegado a tierras getafenses que son una locura. ¿Y quién es ese delantero, Juan? Pues tenemos que hablar de Don Martín Satriano, también Luis Vázquez, esa dupla que ha encontrado Bordalás, que ya, bueno, tenía esa baja en el mercado veraniego de Cristian Tujuche, perdía a su máximo goleador y tenía esa faceta ausente y la ha encontrado de la mano de Luis Vázquez y de Martín Satriano, que volvemos un poco a lo del Alavés, que hablamos también de ponernos medallitas, aquí nos la tenemos que poner también porque hablamos de esa delantera Luis Vázquez y Martín Satriano, que la verdad que convencía bastante y ahora han explotado totalmente el alfajor y el dulce de leche del Getafe, la verdad. Entonces, me gustó mucho, la verdad, porque sobre todo Luis Vázquez es un delantero muy peleón, bastante, la verdad, aguerrido, va al choque, pero aún así tiene un disparo bastante potente. Y Martín Satriano es un jugador un poco más fino, un poco más en el apartado técnico, a lo mejor más dotado que Luis Vázquez, y eso hace que se complementen, la verdad, bastante bien y que sean ahora mismo los hombres de Bordalás que estén consiguiendo marcar goles, porque ya veníamos hablando también de que el equipo de Bordalás es muy competitivo. Y claro, tienes un centro del campo con Arambarri que siempre funciona a las mil maravillas y Luis Milla que es espectacular. Que por cierto, Arambarri han salido información de que el Chacho Coudet, que está en River, ahora entrenando, dicen que quiere a Arambarri en este mercado veraniego, o sea que por favor no nos lo quiten, ¿eh? No, porque sería una pérdida, pues ya no solo capital para el Getafe, sino Para para la el nivel de liga. la liga, porque es un jugador ya que lleva tantos años en la liga a un muy buen nivel. En un Getafe que es complicado mostrar ese nivel, en un equipo que siempre tiene que estar peleando por sobrevivir, pero la verdad que es uno de los hombres, es una de las extensiones de Bordalás en el campo. Y hablando un poco más en clave fútbol, el partido, pues bueno, un partido típico de Coliseum donde el Sí. Getafe consigue adelantarse, marcar 2 goles y un Athletic Club de Bilbao que no consigue encontrar oportunidades claras a lo largo del partido. Lo dicho, yo creo que la buena noticia para el Athletic Club de Bilbao es esa vuelta de Geray a los terrenos de juego y bueno, yo creo que es algo a lo que tienen que hacer bastante énfasis, ¿no? El intentar recuperar efectivos ya, sobre todo para pensar un poco en la temporada ya que viene, porque yo creo que esta temporada ha sido un poco desastre. Sí, totalmente. Sobre todo también en cuanto al partido, lo que dices, es un encuentro muy de Coliseum, pocos disparos, la verdad, para ambos conjuntos. 9 para el Getafe, 4 para el Athletic Club y a puerta 3 a favor del Getafe, 0 para el conjunto vasco. Entonces, se juega lo que el Getafe quiere, sabemos que es muy difícil en el Coliseum, plantan un tipo de partido que es muy difícil, se juega lo que el Getafe quiere y cuando se juega lo que el Getafe quiere y encima tiene a los jugadores finos arriba, como son lo que hemos dicho Luis Vázquez y Martín Satriano, pues todo le sale totalmente de cara. Ahora mismo, bueno, el Getafe, esta victoria le viene espectacular, o sea, espectacular totalmente, porque hace que ahora mismo esté octavo con 41 puntos
y está empatado a puntos también con la Real Sociedad. El Celta de Vigo está por encima con 44 y el Real Betis Balompié con 45. O sea, el Getafe, cuidado, porque hace no tanto estábamos hablando de, bueno, se había salido de la pelea por abajo y tal, y ahora de repente se parece que se está enganchando ya a una pelea europea que espérate no sea pelea por entrar en Champions. Buah, sería histórico ver a un Getafe en Champions, que ya lo hemos visto hace relativamente poco sus periplos por Europa. Eliminó a todo un Ajax Sí, semifinalista de Champions, lo eliminó, totalmente. domándole en ambos partidos. Así que, ojito, hay que tener mucho cuidado con un Getafe que está demostrando un gran nivel. Y también yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo en clave Real Madrid, porque el Real Madrid, aparte de que estás viendo este vídeo, palmó ayer frente al Bayern Múnich, también encadena otra derrota que fue el pasado sábado en Liga frente al Mallorca en Son Mois, un partido que demuestra un poco lo que es este Real Madrid, que es la inconsistencia pura y dura. Un equipo que tiene unos picos de forma muy altos, pero que no sabe aguantarlos y que luego tiene picos de forma muy bajos. Un partido difícil, no generan muchas ocasiones y las que tienen no las aprovechan. Que yo creo que es algo importante, ¿no? Aprovechar tus ocasiones, algo que el Real Madrid no hizo. Falló muchísimo, falló muchísimo. Vimos a un Leo Román espectacular y luego también el Mallorca tuvo ocasiones demasiado claras. Concediste mucho en el apartado defensivo. Entonces eso es algo que le penaliza mucho al Real Madrid, bueno, que no convierte sus ocasiones, que también es algo que le pasó justo ayer frente al Bayern de Múnich. Y en Liga pues le pasó exactamente lo mismo. Un equipo que tiene la calidad arriba, pero Mbappé sí que es verdad que le estoy notando últimamente, aparte de que viene de lesión, que le cuesta convertir. Necesita muchas ocasiones para marcar un gol y yo creo que eso es un problema muy grave, porque Mbappé se ha caracterizado por marcar goles, pero no recuerdo yo tanto, o sea, que necesitara tanto volumen de tiro para generarse los goles, vaya. Sí, sobre todo el delantero francés lo que le pasa es que es un jugador que es crack mundial y tiene la portería entre ceja y ceja. Entonces, ¿qué pasa? Que veo que a veces incluso ese propio momento que tiene hace que se obsesione con conseguir el gol. Y a veces toma decisiones, bajo mi parecer, un poco precipitadas a la hora de buscar un tiro rápido y todo, en vez de a lo mejor mirar a un compañero que pueda tener más solo para que finalice el otro. A veces creo que peca un poco de esa de ese pensamiento rápido, de esa acción, de intenta finalizar como sea, pero porque también él se nota, pese a que, bueno, está haciendo una temporada en cuanto a números bastante buena, en cuanto a goles y todo eso, pero sí que, bueno, tienes que verlo con las ocasiones que termina el Madrid, que finaliza, son casi todas de Mbappé. Entonces ahí también se ve un poco ese toque un poco de Mbappé de desesperación de alguna forma cuando no ve puerta. Aquí del Madrid, la verdad que iba a decir lo mismo, esa fragilidad defensiva, porque los dos goles del Mallorca, para mí, peca bastante la defensa madridista. El de Morlanes se cuela completamente solo en el área del Madrid, Muy mal Camavinga ahí, muy sí, mal sí, Camavinga. le deja solo, viene desde atrás, pero tío, tiene que haber alguien, como dices, Camavinga, que le siga, la verdad, las De marcas. hecho, quiero hacer un breve apunte y es que se está hablando que en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich de la semana que viene se habla de que Camavinga no sería ni el pivote titular con lo de la sanción de Tchouaméni y se habla de un invento que sería Hausen pivote. O sea, el momento de forma de Camavinga le está condenando al ostracismo prácticamente Sí. y a que está siendo pues uno de los principales señalados, ¿eh? O sea, no descartaría que Camavinga este verano tome la puerta de salida, ¿eh? Veremos a ver, porque está siendo una temporada muy mala, la verdad, la del centrocampista francés. Y ahora viene el momento culmen de la temporada y ya si ni siquiera cuentan contigo en cuando tienes a un compañero en posición que va a estar expulsado y van a hacer experimentos para no ponerte a ti, quedas muy señalado, la verdad. Muy, muy, muy señalado. Y nada, pues en el Mallorca, pues la verdad que bien, Leo Román, impresionante. O sea, el partido de Leo Román es impresionante, fue la pesadilla absoluta de Kylian Mbappé. Y luego después Muriqui, que bueno, fue un partido muy importante para él debido a bueno, ese penalti que falló con el Mallorca, bueno, su fallo a la hora de clasificar con Kosovo al Mundial.
y ahora veíamos cómo tenía ese gol en el minuto 91 con una finalización muy potente. Además de que fue un partido que yo creo que estuvo bien, sobre todo como juega recibiendo de espaldas, dándose la vuelta, Sí. buscando compañeros. O sea, me gustó bastante porque vimos a un Muriqui que es más el Muriqui que estamos acostumbrados y él mismo acabó incluso un poco emocionado, afectado bueno, por estas semanas que ha estado pasando que no han debido de ser demasiado fáciles. No, la verdad que no. Un buen partido de Muriqui, que lo dicho, está complementando esa faceta rematadora que tiene con un gran juego de espaldas y lo que genera sobre todo alrededor de él y para sus compañeros, ¿no? Y al final es un partido del Mallorca que fue todos a una. Es un partido que tienes siempre en el calendario en el que, por norma general, supones que no vas a ganar o que Sí, mínimo te vas a llevar competir. solo un punto. Pero compitió, ganó el partido, victoria clave sobre todo en el tema de descenso, porque ahora mismo se coloca en una situación el Mallorca, sobre todo, algo más ventajosa que sus perseguidores, y Sí, luego el Real Madrid queda prácticamente sentenciado en clave título liguero, porque sí, ya sí, se sí, coloca a sí. 7 puntos del Barcelona, cada vez está más lejos ese triunfo liguero. Tienes un clásico que puede recortar a 4 puntos, pero sinceramente no veo yo al Barça. Puedes ganar el clásico, pero yo no veo al Barça tampoco perdiendo en 9 jornadas que le quedan 7 puntos. Lo veo muy No, complicado. no, desde luego Entonces que yo no. creo que se tiene que agarrar más a un ejercicio de fe que otra cosa. Posiblemente, si la semana que viene el Madrid no logra esa remontada en el Allianz, la temporada ya está terminada para el Real Madrid, ya podría empezar en la próxima campaña. Seguramente también sería el fin de Álvaro Arbeloa. Sí, Entonces, creo que están ahora en una situación en la que el Real Madrid puede ser o temporada histórica ganando una Champions o enfermería absoluta y ver qué pasa, porque el Fútbol Club Barcelona podría hacer un doblete histórico, el Athletic yo lo veo muy fuerte en Champions y también podría hacer un doblete Copa y Champions, o sea, ya no es solo por la mala temporada que está haciendo, sino por la buena temporada que están haciendo tus rivales en ese sentido y que perfectamente puede herirte aún más a tu ego. totalmente. No, una última cosa en Mallorca y pasamos ya al siguiente partido que está totalmente relacionado con esto. El Mallorca aquí ahora lo que tiene que hacer es después de esta victoria tan importante contra un rival que tú no cuentas que vas a ganar cuando empieza la temporada. Sales del descenso justamente con esta victoria, entonces ahora mismo con 31 puntos estás por encima bueno, empatado a puntos con el Sevilla, estás a 2 puntos por encima del descenso, así que ahora toca que los jugadores se crean esta victoria, que sirva como un poco más de adrenalina al cuerpo para creerse de verdad que el objetivo de la salvación puede ser posible y crecer en cuanto a esto, que yo creo que les puede venir bastante bien. Les ha llegado bastante en un muy buen momento esta victoria frente al Real Madrid. Y bueno, el Real Madrid ahora mismo a 7 puntos del líder del Fútbol Club Barcelona, que es el último partido del que vamos a hablar, donde el Atlético de Madrid cayó por 1-2 al Fútbol Club Barcelona y donde es un poco la premisa de lo que vamos a tener esta misma noche y lo que vamos a tener en la vuelta de Champions, porque ya sabéis muchas veces que el calendario es bastante caprichoso y tenemos muchos partidos seguidos bueno, de equipos que se enfrentan en Liga, Champions y todo esto. Aquí vimos, pues yo creo que un partido, yo más o menos el que me podía esperar, un Atlético de Madrid saliendo fuerte, enchufado, con el efecto en casa y todo eso, con una muy buena jugada de Griezmann al principio, me gustó bastante, que sí que finalizó bastante mal, pero luego después el Barça, en cuanto a que empieza a controlar el partido, pues ya aparecen las ocasiones de peligro, como esa de Lamine Yamal tirando al palo, pero bueno, luego vemos el Atlético de Madrid que juega su partido de intentar aguantar y salir a las contras, como es ese gol de Giuliano, el primer tanto y único del Atlético de Madrid. Y luego después nada, el Fútbol Club Barcelona siguió jugando, vimos esa gran jugada entre Rashford y Dani Olmo que termina con el tanto del inglés y ya pues claro, Nico González es expulsado y a raíz de ahí pues ya te toca remar totalmente contracorriente. Sí, a ver, fue un partido del Atlético de Madrid que salió también con una unidad más B que otra cosa. Mucho suplente, no juega Julián de titular, no juega Lookman, no juega Sorlot. La defensa es también una defensa de circunstancias. Juega Nico González de lateral izquierdo. O sea, es una defensa y un ataque bastante, pues eso, de circunstancias, porque yo creo que el Cholo quiere ir hoy con todo a por ese partido de Champions que puede ser clave para la eliminatoria y sabemos que el Atleti a doble partido es muy complicado. Sí, Entonces, sobre todo, yo creo que se han centrado en ese resultado en Champions. Aún así,
El Atlético de Madrid jugó su partido, marca un gol, estuvo a punto también incluso a ampliar esa diferencia, pero sí que luego que es verdad que la roja te mata y en un momento también Marcus Rashford consigue el empate, ¿no? Perdón. Luego ya en la segunda parte el Barça hace sus deberes en los instantes finales, marca Lewandowski un poco, pues yo creo la suerte del campeón, ¿no? Al Sí, final para ganar un título también tienes que tener esos golpes de fortuna que prácticamente el balón le viene rebotado y con el pecho así dirige el balón hacia la portería y se después de llevan un una, partido. de una muy buena jugada, yo Cancelo que deja totalmente por los juegos a Thiago Almada. Yo a Cancelo, que le ha quitado el puesto por completo a Valde y cuando vuelva de la lesión va a tener que sudar mucho Sí, Valde para poder volver a ser el lateral izquierdo titular, porque encima no venía en muy buena dinámica el lateral del Fútbol Club Barcelona. Y es totalmente. que Cancelo, a pesar de que sus primeros partidos fueran algo erráticos, quizá porque el nivel es mucho es más superior que en la Liga Árabe, es algo más que obvio. La Sí. verdad que Cancelo ha aterrizado de nuevo de pie en el Fútbol Club Barcelona y pues eso, consiguen una victoria que prácticamente sella ya el título de liga para el Fútbol Club Barcelona. Totalmente, la verdad que sí. Ahora ya pues tenemos revancha esta misma noche. Veremos a ver cómo va todo esto, pero sí que da la sensación de que el Atlético de Madrid a lo mejor hace un partido similar en algún aspecto, pero en cuanto a lo que es la presentación de jugadores va a ser diferente a lo que tuvimos en el apartado liguero, porque el equipo del Cholo parece que va a ir con todo a por esta Champions League, porque en Liga, bueno, sabe que esos puestos Champions los tiene, está en esa lucha un poco por esa tercera plaza, un poco de honor. Pero ya está. La posibilidad de títulos es esa final de Copa del Rey que tenemos ya en nada, literalmente. Y bueno, y clasificarse a semis de Champions y poder alcanzar esas finales de la máxima competición continental. Así que bueno, también tuvimos polémica en este partido con una roja que le podrían haber sacado a Gerard Martín, que le sacan, luego el VAR no y tal. Hay ahí un poquito de polémica en ese aspecto, Como siempre. pero bueno, no vamos a adentrarnos mucho ahí porque tampoco tenemos muchísimo tiempo. Así que si quieres, vamos a pasar ya a repasar un poquito cómo tenemos la tabla de clasificados y a hablar un poquito también de los goleadores de la Liga Española. Perfecto, pues nada, para empezar con los clasificados, pues el Oviedo marca el descenso con 24 puntos, le sigue el Levante con 26, Elche con 29, doble empate entre Sevilla y Mallorca con 31, uno más el Alavés, 35 son los que tienen Valencia y Rayo Vallecano, en el 12º puesto el Girona con 37, un puesto más arriba con 38 el Athletic Club de Bilbao, los mismos que el Español en la 10ª plaza, y el Osasuna en la 9ª. El Getafe empata puntos con la Real Sociedad en el 8º y 7º puesto, entrando ya en Conference League para el Celta de Vigo 44, quinto puesto para el Betis con 45, cuarto Atlético de Madrid con 57, Villarreal, perdón, con 58 tercero, Real Madrid con 69 segundo y por último tenemos al Fútbol Club Barcelona con 76 puntos, con 5 victorias consecutivas y parece que ya va a cerrar un título de liga que se ha merecido casi desde el principio hasta el final de la temporada. Totalmente. Luego después en el apartado goleadores tenemos a Mikel Oyarzabal con 11 tantos, Robert Lewandowski con 12, al igual que Ferran Torres, Lamine Yamal con 14, Ante Budimir con 15, Vedat Muriqui con 18 y por último Kylian Mbappé con 23 tantos. Así que bueno, hasta aquí este repaso de la jornada dividido en 2 días, la verdad, bastante curioso cómo ha Sí, sido ha este sido vídeo. en general están siendo unas semanas un poco complicadas, pero ya esperamos que a partir de la semana siguiente o la que viene, que ya empezamos a flojear un poco ya con el tema de la universidad, que es que no da Sí. tregua, No, 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 no. podamos volver a un ritmo normal e intentar sobre todo subir más contenido aparte que solo estos vídeos, pero también se acerca el Mundial, se acerca ya la parte dura de Champions, sobre todo la semana que viene, que ya vamos a saber prácticamente los semifinalistas, si el Real Madrid ha remontado, qué equipo español ha pasado entre Barça y Atleti, quién serían sus supuestos rivales en caso de que pasaran toda la ecuación de equipos españoles a semifinales, así que se vienen unas semanas muy pero que muy interesantes, así que sin más dilación, espero que os haya gustado el vídeo, por parte de un servidor, por parte de mi compañero Juan Arrufat, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.